Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Hoy vamos a hablar sobre la prueba de acceso a grado superior para la Comunidad Valenciana, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña guía de estudio de los temas más importantes de la parte común para que tengáis una mejor idea y podáis prepararos las pruebas de la mejor manera posible. Bueno, sin más, empezamos. Bueno, vamos a empezar por la asignatura de lengua castellana. El nivel general de la asignatura y del examen es de un nivel medio-bajo, ¿vale? La asignatura de lengua en Valencia no suele ser muy complicada. De hecho, un alumno que esté en cuarto de la ESO podría hacer perfectamente este examen. Bueno, el contenido está dividido en diferentes bloques. El primer bloque es el de comentario de texto. Comentario de texto tenemos que saber hacer un buen resumen de un texto, saber identificar la tesis, ya sea implícita o explícita, ¿vale? La tesis del texto, y luego saber hacer una valoración personal sobre un tema de actualidad que te van a proponer, ¿vale? O sea, estas tres partes tenemos que aprender para poder, hacer bien la parte del comentario de texto. Resumen, tesis y valoración personal. Luego tenemos el bloque de gramática. Aquí nos van a hacer preguntas de diferentes temas. Morfología, sintaxis y semántica. En morfología tenéis que saber identificar la palabra según su categoría, si es un sustantivo, adjetivo, verbo, preposición, ¿vale? También estudiaros bien los tiempos verbales y luego también clasificar las palabras por su forma, por su formación. Palabra simple, derivada, compuesta y parasintética. Miraros eso dentro de la parte de morfología. Luego, en sintaxis, estudiaron las oraciones simples y las compuestas. Normalmente en Valencia no suelen caer oraciones largas. Y a veces solamente te preguntan si es una coordinada o una subordinada, no tienes que hacer análisis sintáctico. Eso ya depende del nivel que quieran poner este año, ¿vale? Yo me aprendería como mínimo las funciones sintácticas básicas, me lo aprendería, y luego los nexos de las oraciones coordinadas y subordinadas. Luego, la semántica, aquí tenemos que estudiar las relaciones semánticas entre las palabras, lo que es la sinonimia, homonimia, polisemia, ¿vale? Antonimia, porque os pueden poner que digáis sinónimo o antónimo de determinadas palabras. Luego tenemos el bloque de clasificación de texto. Aquí tenemos que saber clasificar un texto según la modalidad del discurso, si es argumentativo, narrativo, descriptivo o expositivo, y según el ámbito temático, ¿vale? Si es un texto periodístico, si es científico, humanístico, ¿vale? El tema de clasificación de texto normalmente suele caer. Luego tenemos las propiedades de los textos, ¿vale? Sobre todo, miraros los mecanismos de cohesión textual, cuáles son los mecanismos a partir de los cuales el texto tiene cohesión, está cohesionado. Y luego estudiaros lo que es la coherencia y la adecuación y cómo se consigue tanto lo uno como lo otro. Vale, eso sería el bloque 4. Vamos por el 5. El bloque 5 aborda diferentes temas dentro de la comunicación, empezando por el circuito comunicativo. Esto lo suelen preguntar bastante en Valencia, ¿vale? Estudiaros bien los componentes del circuito, lo que es el emisor, receptor, mensaje, canal, mediante ejemplos concretos, ¿vale? Y luego también saber clasificar los tipos de comunicación que existen con las características de cada tipo. Luego estudiaros también muy bien las funciones del lenguaje mediante ejemplos concretos, ¿vale? La función representativa, la expresiva, la conativa, la metalingüística, la función de contacto, que también se llama fática o de contacto, y la función poética o estética del lenguaje. Estudiaros la definición de cada tipo de función y un ejemplo concreto que os ayuda a identificarla. Luego las fuentes del léxico, que son todas las palabras de las que se nutren el léxico castellano, ¿vale? Las voces patrimoniales, los préstamos lingüísticos, los neologismos, extranjerismo, estudiaros la definición y ejemplos. Luego tenéis que estudiaros las lenguas peninsulares, el proceso de formación de las lenguas,
Y por último, las variedades del lenguaje. En las variedades del lenguaje, miraros, la variedad geográfica o dialectales, lo que son los diferentes dialectos del castellano, ¿vale? Haciendo hincapié en los meridionales y los septentrionales, ¿vale? Que son los dos tipos de dialectos que hay. Luego tenemos las variedades diafásicas o situacionales, ¿vale? Aquí tenéis que distinguir entre el registro formal y el coloquial, las características de cada tipo de registro, y las variedades diatráticas o socioculturales, ¿vale? Lo que es la jerga y el argot, saber la definición de uno y otro con ejemplos concretos. De las lenguas peninsulares, estudiaros lo que es el proceso de formación y las características lingüísticas de cada lengua. Bueno, pues de aquí lo que más suele caer en base a exámenes de años anteriores es la pregunta del circuito comunicativo y las funciones del lenguaje. Es lo que más se ha repetido, ¿vale? No obstante, vamos a ver un modelo de examen para que veáis cómo se plasma este contenido dentro de un examen concreto. Vamos a ello. Bueno, este es el examen de mayo de 2023. Vamos a ir viendo las preguntas para relacionarlas con el temario. Si lo queréis tener resuelto, me escribís al correo electrónico que tenéis en la descripción del vídeo y os lo mando resuelto. Bueno, vamos a ver. Primero siempre vais a tener un texto, ¿vale? Normalmente los textos suelen ser sobre temas que el alumno pueda entender, ¿vale? Y a partir de ahí nos van a hacer una serie de preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es la tesis que defiende la autora? ¿Vale? Tenéis que decir la tesis, que es aquella idea que defiende la autora mediante el uso de argumentos, aquello sobre lo que te quiere convencer, ¿vale? Sería la tesis. Ya sabéis que hay dos tipos de tesis, la tesis explícita, que es la que aparece en el texto, y la implícita es la que se sobreentiende, la que se deja entrever en el texto, ¿vale? No aparece literalmente. Luego, explique a qué tipología de texto pertenece según su modalidad y justifica su respuesta con ejemplos. Esto es lo que he comentado antes, la pregunta de clasificación del texto según la modalidad del discurso y su ámbito temático, ¿vale? Y no solamente vale con poner si es narrativo, si es argumentativo, sino que tenéis que poner alguna característica lingüística propia de ese texto que os ha ayudado a identificarlo como tal, ¿vale? Mediante ejemplos del texto. Es decir, que no vale con poner solamente el tipo de texto que es, sino que hay que justificarlo mediante ejemplos concretos. Señale cuáles son los elementos plasmáticos del texto, también llamados elementos de la comunicación. Bueno, aquí tenéis que elaborar el circuito comunicativo del texto. ¿Quién es el emisor, el receptor, el canal? ¿Vale? De este texto de arriba, del texto del examen. El emisor, pues os va a ir directamente, en este caso, te tiene que poner quién hace el texto. El Levante, o sea, el Pilar Galán, aquí lo tenemos. ¿Vale? Está aquí arriba. ¿Vale? Pues elaboráis el circuito comunicativo con todos los elementos a partir del texto. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar. Estructura interna de la lengua. Bueno, todo esto es la parte, este bloque de aquí del examen es de la parte de gramática. Aquí te preguntan sobre si oscura es un adjetivo especificativo o explicativo y que lo justifiques, ¿vale? Esto está dentro del tema de las categorías gramaticales que tenéis que estudiar. Luego que saques una perífrasis verbal del texto y explica de qué clase es, ¿vale? Esto también está dentro del tema de morfología, donde tenéis que estudiar los tiempos verbales y las perífrasis. Explica el significado de las siguientes expresiones. Esto entra dentro del tema de semántica. Tenéis que poner con vuestras propias palabras qué quiere decir el autor con estas expresiones. Luego, de sintaxis, fijaros qué fácil es, porque dice, indique si la siguiente oración es coordinada o subordinada y especifique qué tipo es. En este caso, tenemos una oración formada por dos verbos, hemos llegado y nos cuidamos. La oración principal, hemos llegado hasta aquí, y la subordinada es porque nos cuidamos ante nosotros. Sería una subordinada adverbial de causa, ¿vale? Causal, porque es la causa de la oración principal. Y luego tenemos la parte de redacción de texto. Redacta un artículo de opinión, o sea, un texto argumentativo, ¿vale? En mi canal tenéis una plantilla de texto argumentativo en el que explico cómo se debe elaborar, ¿vale? Con los elementos que debe incluir.
Y te dan dos temas para que tú hagas un texto argumentativo. La recuperación de los valores colectivos como condición necesaria para el progreso social, la feminización de los cuidados en la sociedad actual, razones para promover un reparto equitativo y no sexista. Tenéis que elegir un tema, elaborar un texto entre 250 y 300 palabras donde defendáis una opinión personal, ¿vale? Bueno, pues esto sería el examen. Como veis, toca la mayoría de los temas que hemos visto en la introducción. Vamos ahora a lo que es la asignatura de lengua inglesa. Bueno, en lengua inglesa vamos a tener una primera pregunta basada en un reading con un formato típico de preguntas para un reading, ¿vale? La típica respuesta verdadero o falso y justificar el por qué es verdadero o falso mediante ejemplos concretos del texto. Y luego preguntas para responder con nuestras propias palabras. Preguntas en donde os van a preguntar sobre algo concreto y basándoos en la información del texto tenéis que responder. Para poder preparar esta parte, lo aconsejable es hacer mucho reading, ¿vale? Con este formato. Luego tenemos la parte de gramática. Aquí tenemos que estudiar distintos aspectos gramaticales, como por ejemplo dominar los tiempos verbales. El presente, pasado, los tiempos de futuro, el presente perfecto, ¿vale? Luego tenemos la voz pasiva y las oraciones causativas, sobre todo miraros la voz pasiva, que suele caer bastante, haceros un esquema con las diferentes estructuras pasivas que hay en lengua inglesa, la pasiva de presente, de pasado, todo esto lo tenéis en mi canal, tenéis un vídeo explicativo con un esquema de la pasiva. Luego tenéis que haceros un esquema con los verbos modales simples y compuestos, con los usos y forma de cada verbo modal. Luego también haceros un esquema con las oraciones condicionales, ¿vale? Con los tres tipos de oraciones condicionales en cuanto a su estructura y ejemplos concretos. Luego también miraros lo que son las oraciones de relativo, ¿vale? Hacer un esquema con los pronombres relativos que se utilizan y ejemplos concretos de cómo unir dos oraciones mediante un pronombre relativo. Bueno, vamos ahora a la parte de writing. En el writing yo lo que me aprendería es una plantilla, ¿vale? En la que yo pueda defender textos expositivos, ¿vale? Para exponer una información o un conocimiento, como por ejemplo los textos para dar ventaja y desventaja de algo en concreto, para exponerlas, ¿vale? Luego en los textos narrativos, que son textos donde tenemos que emplear sobre todo el pasado, para contar un acontecimiento que tuvo lugar en el pasado, ya sea algo relevante o algún evento en el que algún evento en el que estuviste, o algún día festivo importante, para relatar básicamente acontecimientos pasados. Y luego los textos argumentativos, que son textos en los que tenéis que dar vuestra opinión sobre un tema de actualidad y tenéis que saber articular el texto argumentativo en inglés. Para ello tenéis diferentes plantillas en mi canal donde voy explicando cada tipo de texto, cómo se debe realizar, ¿vale? Con lo que son los conectores más importantes que se utilizan en cada tipo de texto. Bueno, aquí tenemos el reading. Este es el examen de mayo de 2023. El tema está relacionado con la inteligencia artificial y es un texto que tiene un lenguaje un poco técnico, ¿vale? Porque está relacionado con la tecnología, ¿vale? Vamos a ir viendo las preguntas. La pregunta dice: responde las siguientes preguntas del texto usando tus propias palabras, ¿vale? Aquí no ha preguntado el verdadero o falso, directamente responder con tus propias palabras. ¿Cuáles son las ventajas de la inteligencia artificial? ¿Qué consecuencias negativas presenta la inteligencia artificial? Entonces tenemos que ir al texto, señalar las partes en las que aparezca o describa las ventajas y una vez que lo tenemos localizado tenemos que reescribirlo con nuestras propias palabras, ¿vale? Aquí tiene la parte donde empieza a dar las ventajas, ¿vale? No tenéis que copiar, ¿vale? No vayáis a copiar literalmente las ventajas, sino tratar de darle una nueva organización, aunque sea muy parecido, ¿vale? Pero intentar darle una nueva organización al contenido, ¿vale? Porque si no, no lo van a puntuar con la máxima puntuación. Os van a quitar puntos si os limitáis a copiar. Luego, encuentra un sinónimo en el texto para estas palabras. Esta es la pregunta de vocabulario.
Y tenemos que buscar un sinónimo para corrección, pero en el texto, ¿vale? No vale cualquier sinónimo, tiene que aparecer en el texto. Entonces tenéis que ir al texto y buscar una palabra que signifique lo mismo que corrección, ¿vale? Luego tenemos el verdadero o falso. Bueno, sí, aquí al final lo han preguntado. Lo único que esta vez lo han preguntado en la pregunta 3. Tenéis que decir si esta afirmación es verdadera o falsa, y si es falsa, tenéis que indicar la línea o parte del texto donde se identifique, ¿vale? Bueno, tanto si es falsa como si es verdadera, ¿eh? Dice que el desempleo no es un problema asociado con la inteligencia artificial. Ahora tenemos que ir al texto y ver si esa afirmación se dice aquí o no se dice aquí, ¿vale? Aquí lo tenemos. Una de las mayores preocupaciones es la potencial pérdida de trabajo debido a la automatización, ¿eh? Entonces esto es verdadero. Y aquí tenemos la prueba que lo evidencia, ¿vale? Aquí sí podéis copiar literalmente, ¿vale? Bueno, ya digo, si queréis este examen resuelto, me lo pedís al correo que lo tengo resuelto, ¿vale? Y os lo mando. Bueno, vamos ahora a la siguiente pregunta. Ya hemos hecho el verdadero o falso. Aquí tenemos otra pregunta de comprensión, pero esta es más fácil porque está en formato tipo test, ¿vale? Os dan 3 opciones para la pregunta siguiente. Dice, ¿cuál es uno de los problemas más grandes asociados con la inteligencia artificial? Pues aquí tenemos la pérdida de trabajo debido a la automatización. Sería esta. La A. Es una de las preocupaciones, de las mayores preocupaciones. Vale, pues vamos a la siguiente. Bueno, la siguiente también es de vocabulario. Nos van a dar un texto y en este texto tenemos que completar los huecos con la palabra adecuada de esta lista de palabras, ¿vale? Esto, para poder responderlo, tenemos que, primero, leer el texto y, segundo, poder identificar o relacionar el contexto con la palabra adecuada, ¿vale? Para ello tenemos que saber previamente lo que significa cada cosa, o por lo menos la mayoría de las palabras, porque si no conocemos ninguna palabra lo vamos a tener muy complicado. Dice, por ejemplo, el turismo sostenible es un tipo de turismo que tiene como objetivo, y aquí tenemos un hueco, ¿eh? Y pone aquí los impactos negativos del turismo. Pues sería reducir, ¿no? Reducir los impactos negativos del turismo, por eso es sostenible. Entonces sería la reduce, esta de aquí, ¿vale? Esta es la que tiene más sentido, ¿vale? Porque reciclar los impactos negativos no tiene sentido. Aquí lo que pega es un verbo. Aquí hay que poner un verbo. Preservar, tampoco. Reusar, tampoco, ¿vale? Entonces, esta es la forma en la que tenéis que ir deduciendo cuál es, dentro de las posibilidades, la que más sentido tiene en este caso, ¿vale? Pues lo mismo tenéis que hacer con el resto. Luego dice, elige uno de los siguientes temas. Fijaros que este año no cayó nada de la parte de pasiva, ¿vale? Porque ya termina el examen. 2 temas, a elegir uno. Escribe sobre la importancia de la tecnología en la edad digital de hoy. Esto combina texto expositivo con argumentativos, porque tenéis que dar información y luego dar vuestra opinión. Y luego imagina la vida en el año 2050. Aquí tenéis que escribir utilizando el futuro, ¿vale? Porque vais a hablar sobre cómo creéis que será la vida en el año 2050 y tenéis que estar hablando todo el rato en futuro. Bueno, pues entonces, fijaros, como este examen era más fácil de lo habitual porque no cayó nada de la parte de gramática pura, ¿vale? De la parte de formar relativos, de la pasiva, de las condicionales, pero han habido años que sí ha caído. O sea, hay que tener cuidado un poco con eso porque la gramática hay que saberla, sobre todo también para poder hacer una buena redacción. Porque la redacción debe incluir oraciones condicionales, si sabes formar pasiva te va a dar calidad a tu redacción, ¿vale? O sea, el hecho de que sepas gramática te vale para muchas cosas del examen.
tanto para la redacción como también para poder responder esto con vuestras propias palabras, porque tenéis que utilizar estructuras gramaticales que sean complejas. Bueno, vamos ahora a matemáticas. Bueno, el programa de matemática lo tengo estructurado en los siguientes bloques. Tengo un bloque inicial básico, que lo he llamado bloque 0, donde se ve contenidos de aritmética muy básicos como punto de partida para todo lo que es el resto de la asignatura. ¿Vale? Esto es lo que se da a lo largo de la ESO, operaciones combinadas, fracciones, potencias, raíces y problemas con porcentaje y proporcionalidad. ¿Vale? En Valencia suelen poner algún problema basado en porcentaje o la proporcionalidad para utilizar la regla de 3. ¿Vale? O sea que podría caer perfectamente esta parte de aquí. Luego tenemos el bloque de álgebra, ¿vale? Aquí miraros las operaciones con todo tipo de ecuaciones, ecuaciones de primer grado, segundo grado, ecuaciones con radicales, ecuaciones exponenciales, las logarítmicas, o sea, todos los tipos de ecuaciones. Y luego los problemas de álgebra basados en un sistema de 2 o de 3 ecuaciones. Esto también es muy característico en Valencia. Luego tenemos el bloque de funciones. ¿Vale? Tenemos que hacer un estudio de las propiedades elementales o las propiedades más básicas de las funciones lineales, cuadráticas, racionales, exponenciales y logarítmicas. Conocer cada función cómo se representa, ¿vale? Para luego poder hacer problemas de aplicación basados en alguna función. Normalmente las que más suelen caer en Valencia son las cuadráticas y las exponenciales como problemas de aplicación. Y luego también el estudio de la función con gráficos, para poder identificar los puntos más representativos del gráfico. Luego tenemos los problemas de trigonometría y geometría analítica. ¿Vale? En trigonometría estudiaros bien todos los problemas con triángulos, rectángulos, en base a las razones trigonométricas. Y en geometría lo que suele caer más es sobre todo lo que es sacar la ecuación de la recta, en diferentes formas, ya sea la ecuación general, la paramétrica, la vectorial, etc. Por último tenemos el bloque de probabilidad y de estadística 1. En estadística, miraros bien los parámetros estadísticos básicos con una variable estadística. Lo que es la moda, media, mediana. Lo que es la varianza, la desviación típica. ¿Vale? Luego saber representar los datos dentro de un diagrama de barra o un diagrama circular. Y en probabilidad, miraros todo lo que son los axiomas probabilísticos, ¿vale? La regla de Laplace, el teorema de la probabilidad total, mirároslo, y luego también la representación de las probabilidades, tanto en una tabla de doble entrada como en un diagrama de árbol, ¿vale? Que son, digamos, las formas más representativas a la hora de poder hacer los cálculos probabilísticos. Bueno, vamos a ver un modelo de examen para que veáis un poco cómo lo preguntan. Bueno, aquí tenemos el examen de mayo de 2023. La primera pregunta es para cálculo de porcentaje, concretamente de la tasa de variación porcentual, ¿vale? Que esto se puede hacer con una fórmula concreta, ¿vale? Que tenéis que estudiaros dentro del tema de porcentaje y con ello ya podríais hacer el ejercicio. Luego el problema 2 es de álgebra, ¿vale? Y aquí tenemos que plantear un sistema de ecuaciones, ¿vale? Para poder resolverlo. A ver, aquí cuántos incógnitas hay. Vamos a ver un segundillo. Dice, el dueño de un salón de eventos quiere comprar 30 kilos de gamba y 80 kilos... Vale, son un sistema de ecuaciones de 2 incógnitas, ¿vale? No es de 3 incógnitas. Entonces es mucho más fácil, ¿vale? Hacerlo de 2 que de 3. Tenéis que plantear el sistema a partir de la información que te están dando y luego resolverlo, ¿vale? Para ello tenéis que saber bien, tenéis que dominar bien lo que es el lenguaje algebraico, ¿vale? Dentro del tema de álgebra. Bueno, aquí tendríais el sistema planteado, ¿vale? Uno con los precios iniciales, 30x más 80y es igual a 1.680 euros, ¿vale? Que es digamos, la información de cada uno. Le hemos llamado X a las gambas y a los mejillones, ¿vale? 30 kilos de gambas, 30 por el precio, que no sabemos cuál es, X más 80 kilos por el precio de Y, que no sabemos cuál es igual a 1.680. Y luego le aplicamos los descuentos. Como es primero un 15% a las gambas,
pues le quitas al 100%, le quitas el 15, te queda el 0,85. ¿Vale? Por eso multiplicamos 30 por 0,85 de un precio que desconocemos. Por eso ponemos X. Y luego le tenemos que quitar un 8% a los mejillones, que son la Y. ¿Vale? Entonces sería 100 menos 8, 92. Sería 80 por 0,92 Y, porque esto ya incluye el descuento. ¿Vale? Y me sale 1453,2. Ahora ya esto lo que tengo que hacer es resolver el sistema, ¿vale? Por alguno de los métodos, ¿vale? Lo podéis hacer por sustitución, igualación o reducción. Una vez que ya despejéis, ya sepáis una letra, ¿vale? Lo que es el precio de la gamba, por ejemplo, ya podéis sacar la de la Y. Pero para esto tenéis que saber hacer sistemas de ecuaciones. Bueno, el siguiente es de geometría analítica, ¿vale? A partir de un gráfico, ¿vale? Aquí tenemos que sacar los puntos clave, que es el punto 2, 1, estos puntos de aquí. El punto 5, 2, tenemos otro dentro del eje de coordenadas. Y el punto 4, menos 1. ¿Vale? A partir de esta información gráfica nos va a pedir determinada información. Como calcula la ecuación de la recta correspondiente a la carretera que une Peñafría con Sagrillas. Es decir, la ecuación de la recta de aquí, de esta recta de aquí. ¿Vale? Para ello tenemos que aplicar las propiedades para poder sacar la ecuación de la recta cuando conocemos dos puntos. ¿Vale? Primero sacamos la pendiente, ¿vale? Y luego ya, una vez que tengamos la pendiente, aplicamos la ecuación punto pendiente, ¿vale? De esta manera ya sacaríamos la ecuación de la recta. ¿Vale? Todo esto lo tenéis dentro del tema de geometría analítica, ¿vale? Fijaros cómo este año cayó una pregunta de ahí. Vamos a continuar. Aquí tenéis, en la pregunta número 4 es de funciones y concretamente es un problema de aplicación en base a una función cuadrática, ¿vale? Que es la función de grado 2. ¿Vale? Y a partir de ahí normalmente suelen preguntar por una variable, en qué instante alcanza la flecha la altura máxima. En este caso, la altura es la variable y, que varía en función del tiempo. Y para ello tenemos que saber la fórmula del vértice, que es menos b partido 2 por a, ¿vale? Que es la fórmula del vértice sacamos el tiempo primero, el tiempo en el que alcanza la altura máxima, y una vez que tengamos el tiempo, sustituimos el valor que nos dé en la t y ya sacaríamos la altura máxima. Es decir, que para poder hacer el apartado A tenéis que saberos la fórmula del vértice de una parábola. Para sacar primero la t y luego, teniendo la t, ya sacas la h. ¿En qué momento llega la flecha al suelo? Pues la flecha llegará al suelo cuando su altura sea 0. Entonces sustituimos h por 0 y ya nos sale una ecuación de segundo grado donde tenemos que resolver t. ¿Vale? Tiene que ser un resultado positivo. Por tanto, fijaros que aquí cayó una pregunta de funciones cuadráticas. Luego, la última es de probabilidad. ¿Vale? Dice, en una comunidad de vecinos hay 7 viviendas de 90 metros cuadrados y 5 de 100 metros cuadrados. Se eligen al azar 2 viviendas para realizar una inspección técnica. Obtener la probabilidad de las dos elegidas sean de 90 grados. Se haya elegido una de cada tipo. Y al menos una sea de 100 metros cuadrados. Bueno, esto tenemos que dibujar un diagrama de árbol, y a partir de ahí, aplicando lo que son los axiomas probabilísticos, ir resolviendo, ¿vale? Este tema tenéis que hacer bastantes problemas de probabilidad para ir poco a poco cogiendo la dinámica y el procedimiento básico para este tipo de problemas. Vale, pues esto ya se ha terminado y aquí no cayó nada de estadística, ¿vale? Este año, en el 2023, no cayó estadística. Vamos ahora a ver la asignatura de TIC. Bueno, aquí tenéis los principales bloques de estudio que tenéis que realizar, ¿vale? Tenemos el bloque del ordenador. Aquí dentro de este bloque tenemos que ver lo que son los elementos del hardware y el software, los sistemas de almacenamiento, la memoria y las unidades de medida que se trabajan en informática. Luego tenemos el bloque de los sistemas operativos, el bloque de las redes telemáticas e internet, seguridad y ética informática, protección y privacidad de datos, las redes sociales y la web 2.0, los formatos de imagen, audio y vídeo digital y los programas de ofimática junto con el correo electrónico. Alrededor de estos bloques de estudio os van a hacer preguntas tipo test.
Vamos a ver rápidamente un modelo de examen para que veáis cómo es el formato. Bueno, este es el modelo de examen de TIC. Tiene un formato tipo test de 30 preguntas, ¿vale? Y tenéis que tener mucho cuidado porque las preguntas incorrectas restan 0,11 puntos. Así que si no estáis, no vayáis digamos, a responder algo que no sepáis en absoluto, ¿vale? Es decir, si no respondáis al azar en tratar de leer bien la pregunta, de utilizar un poco la intuición, porque si os dedicáis a responder por responder podéis perder bastantes puntos, ¿vale? Tened mucho cuidado con eso. Dice, hay una emergencia y necesito acceder a internet conectándome a una red wifi pública de una cafetería. ¿Cuál de estas técnicas puede ayudar a mejorar la privacidad de la navegación? Bueno, pues para mejorar la privacidad de la navegación se suele utilizar una VPN, ¿vale? Que protege un poco esa privacidad. Luego, dice, un navegador utiliza el protocolo HTTP para conectar con un servidor. Permite buscar la información de las páginas de internet. Dispone de unos programas llamados Robot o Arañas. Es un servicio dedicado a recopilar la información de forma estructurada. Bueno, pues yo de estas 4 me quedaría con la A, ¿vale? Utiliza este protocolo que solo utilizan los navegadores. Bueno, pues así tenéis que ir respondiendo el resto de preguntas. Son un total de 30 preguntas, ¿vale? Y abordan diferentes temas que hemos visto en el programa, ¿vale? Temas desde el sistema operativo, seguridad, el entorno web, todo lo que tiene que ver con los programas de ofimática, correo electrónico, los componentes del ordenador, etcétera. Bueno, en cuanto a la parte específica, dependiendo de la modalidad a la que te quieres presentar, del ciclo formativo que quieras hacer, pues tendrás que elegir una opción u otra, ¿vale? Para lo que es la rama de humanidades, todo lo que son marketing, comercio, administrativo, sería la opción A, ¿vale? Tenéis economía de la empresa, geografía de España, historia del mundo contemporáneo, ¿vale? De estas 3 elegimos 2. Luego tenemos la opción B para todo lo que es la rama tecnológica, física y química, mezclado en un único examen, tecnología industrial 2 y dibujo técnico 2. De estas 3 elegimos una. Elegimos 2 asignaturas. Aquí, por ejemplo, si nunca habéis dado dibujo técnico, pues tenéis que coger las 2 estas que tenéis aquí, porque física y química normalmente en la ESO se ve. Tecnología industrial algo se ve en la ESO. Y dibujo técnico ya depende un poco de la base que tengas. Entonces es mucho mejor coger asignaturas que ya tengas una base porque te va a costar menos prepararte para la misma, ¿vale? Luego en la opción C tenemos biología y ciencia de la tierra, que es totalmente teórica, salvo algunos temas de biología como la parte de herencia, lo de las leyes de Mendel. Y química y física, que están separadas en 2 exámenes independientes, cada uno con sus respectivas prácticas. La opción C es para la rama de sanidad y química. Entonces ya dependiendo un poco del ciclo formativo al que quieras acceder, pues tendrás que elegir alguna de la opción correspondiente, ¿vale? A ese ciclo formativo. Si por lo que sea digamos que no influye el que vayas a hacer, sino que quieres sacarte la prueba de acceso para tener un título equivalente a nivel profesional al bachillerato, ¿vale? Que es lo que hace mucha gente, que se saca esto para tener un equivalente profesional al bachillerato, pues de las 3 opciones, la más fácil, la más asequible es la opción A, ¿vale? Si lo que quieres hacer es un ciclo formativo, ya tendrías que coger la opción que te lleva a la familia profesional de ese ciclo formativo, ¿vale? Bueno, en el apartado preguntas frecuentes, son preguntas que me soléis hacer por correo electrónico. Dice, ¿cuántas convocatorias anuales hay? ¿Cuándo suelen ser los exámenes? Bueno, normalmente en Valencia suele haber una única convocatoria y los exámenes suelen ser en mayo. No obstante, hay que estar atentos todos los años a la web de la Comunidad Valenciana para saber cuándo son la convocatoria y cuántas hay ese año. ¿Puedo convalidar la parte específica? Sí, para convalidar hay diferentes formas, ¿vale? Una de ellas es teniendo aprobadas las asignaturas del bachillerato, las asignaturas correspondientes a la parte específica. Otra de ellas es con el certificado de profesionalidad con el nivel adecuado a las pruebas.
Y luego hay otra que se basa en la experiencia laboral. Si tienes más de un año trabajado a jornada completa en alguno de los sectores de los ciclos formativos o de las ramas que hemos visto antes, de las 3 ramas, pues te puedes convalidar esa rama, ¿vale? Además, también si ya aprobaste la prueba de acceso a lo superior, la parte específica en otra convocatoria anterior, te guardas la nota. ¿Cuál es la asignatura más complicada? Bueno, de la parte común, la más complicada es matemáticas. Y de la parte específica, la más complicada es dibujo técnico, ¿vale? Porque es la asignatura más específica y de la que menos base se suele tener. ¿Cuánto tiempo necesito para preparar las pruebas? Bueno, el tiempo de preparación depende de la base que tengas. Si vienes de bachillerato, vas a necesitar menos tiempo que si vienes de la ESO, ¿vale? Si vienes de la ESO, vas a necesitar un periodo donde tienes que ir viendo un programa de estudio semanal, donde poco a poco vayas avanzando con los respectivos temas de cada asignatura. También depende mucho de si solo tienes la parte común o si tienes que hacer la parte común más la específica, ¿vale? Aquí lo ideal siempre es hacerse una programación semanal, donde tú vayas poniendo cada día lo que vas a estudiar de cada asignatura. Luego, son muy estrictos corrigiendo. En Valencia los criterios de evaluación están a nivel medio, es decir, no es una comunidad que suela suspender mucho. La gente que va bien preparada normalmente suele aprobar con buena nota. ¿Cómo funciona el sistema de calificación? Bueno, esto se hace a través de la nota media de cada parte, ¿vale? Os tiene que dar la media aprobada de la común y la media aprobada de la específica, y al final, la nota final será la media de tanto de la común más la específica, la media final, ¿vale? Bueno, pues esto serían las preguntas frecuentes. Y por último, en caso de que necesitéis ayuda para preparar las pruebas, aquí os dejo la información sobre el curso de preparación online que estoy impartiendo actualmente. Se compone de 3 servicios. Por un lado tenemos el acceso a la plataforma, ¿vale? En la que vais a tener un manual en PDF por asignatura, unidades didácticas con clases grabadas y ejercicios para practicar, y modelos de preguntas de exámenes oficiales de la comunidad por tema. Luego tenemos lo que son los planes semanales de estudio, en los que te voy a ir poniendo las tareas que tienes que ir haciendo semanalmente para que te dé tiempo a dar la mayor parte de los contenidos más importantes que suelen caer, y las clases semanales en directo a las que te puedes conectar a través de Google Meet en horario de fin de semana, ¿vale? Que son clases en las que voy impartiendo las diferentes asignaturas de la parte común y específica. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os sirva de referencia a la hora de prepararos para la prueba de acceso, y cualquier duda que tengáis me podéis preguntar en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal y darle a like. Un saludo para todos.